Un perro Knueve fijó su mirada en un cochecito vacío al borde de una calle con niebla. No ladró ni se movió. Simplemente se quedó mirando hasta que su cuidador se acercó y vio lo que había dentro. No era una muñeca ni una manta. Un bebé de verdad gimiendo, envuelto en una tela empapada de sangre. Y mientras los médicos entraban a toda prisa, el perro giró repentinamente hacia el este, siguiendo algo a través de la niebla. Lo que los llevó a hacer a continuación silenció a todo un vecindario. Antes de sumergirnos en esta escalofriante historia real, deja un comentario diciéndonos desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Y si crees que los perros pueden sentir el peligro antes que nosotros, suscríbete. No te pierdas lo que sucederá después. La niebla del amanecer se aferraba a las calles del centro de Portland como un sudario, transformando lugares conocidos en siluetas fantasmales. A la gente, Taran Reese, siempre le había encantado esta hora de la mañana, cuando la ciudad contenía la respiración entre el caos de la noche y la promesa del día. El vapor se elevaba de las alcantarillas y las farolas proyectaban charcos ámbar sobre el pavimento mojado mientras ella guiaba su patrulla por las calles tranquilas. Una mano descansaba relajada sobre el volante, la otra sobre la correa enrollada a su lado. No presentaba lesiones aparentes, pero la sangre parecía fresca. Manténlo abrigado y revisa si se me ha pasado por alto algún traumatismo. Recibido, dijo el médico de inmediato, comenzando su evaluación mientras su compañero preparaba la ambulancia. Bolch ya se movía lenta y deliberadamente hacia el noreste. Taran ajustó la correa y lo siguió, confiando plenamente en su instinto. Estoy con 9, siguiendo un posible rastro, comunicó por radio a las unidades de refuerzo que se acercaban. Alguien tiene que quedarse con los médicos y asegurar la escena. Entendido, vayan a Alfa 9. Nosotros nos encargaremos. Taran siguió a Bolt mientras éste los guiaba cuesta arriba hacia un grupo de viejos apartamentos de ladrillo y callejones estrechos, entrecruzados por escaleras de incendios y cables de servicios públicos. Su postura le dijo todo lo que necesitaba saber. No se trataba de un deambular aleatorio. Perseguía algo específico, algo urgente. El perro se movía con la intensidad concentrada que ella había aprendido a respetar, esquivando una boca de incendios rota y pasando junto a una hilera de contenedores de reciclaje repletos antes de detenerse al borde de una barrera de obras. La valla de plástico naranja delimitaba una zona donde los trabajadores municipales habían estado reparando las tuberías de agua, creando un laberinto de tuberías expuestas y zanjas lodosas. En el compartimento del Specialized 9, tras la barrera protectora, Bolt permanecía sentado con precisión militar, su abrigo gris ceniza marcado con un distintivo flex plateado alrededor de su inteligente hocico. A sus 5 años, el pastor alemán ya se había forjado la reputación de ser uno de los oficiales caninos más intuitivos del departamento. Fue entonces cuando lo oyó. Un leve sonido que podría haber sido el viento al sacudir metal suelto, seguido de un silencio ominoso que le puso los pelos de punta. Bolt no se movió. Esperó con todo su cuerpo, comunicando que lo que buscaban se encontraba justo al otro lado de la barrera. Taran sacó su arma reglamentaria y, por costumbre, revisó la recámara antes de enfundarla. Lo que hubiera ocurrido para crear esa bufanda manchada de sangre era reciente, y el responsable podría estar cerca. Pronto ya poseía ese mano. En despacho, sigo una pista al este de la escena O, informó en voz baja. Ecoel 9 está rastreando algo importante. Solicito unidades adicionales para mi ubicación. Su auricular se quebró con una respuesta inmediata. Alfa 9, acabamos de recibir otra llamada al 911. Se reporta una voz femenina gritando cerca de la antigua obra en construcción de Axton, aproximadamente a 2 cuadras al este de su ubicación. La persona que llamó colgó antes de dar detalles. Taran sintió que se le formaba hielo en el estómago. Entendido. Donde otros perros podrían inquietarse o jadear durante las patrullas rutinarias, Bolt permanece completamente inmóvil. Voy en camino. Webb ya estaba rastreando esa dirección. Bolt también había escuchado la radio, y su urgencia aumentó notablemente. Se adentraron en el laberinto de callejones tras la obra.
Pasajes estrechos entre muros de hormigón, llenos de grafitis y con rastros de agua estancada y deterioro urbano. La niebla matutina parecía más densa allí, atrapada entre los edificios, creando una atmósfera de terror claustrofóbico. Bolt giró bruscamente a la derecha en una intersección, y luego giró bruscamente a la izquierda tras un par de contenedores comerciales llenos de comida podrida y desechos industriales. Su olfato trabajaba a destajo, escudriñando la sinfonía urbana de lotos para seguir el único rastro que importaba. Ahí fue donde la encontraron. Una joven yacía boca abajo en el estrecho callejón. Una pierna se torció en un ángulo anormal debajo de ella. Un reguero de sangre manchaba el hormigón desde la pared del fondo hasta donde yacía inmóvil, sugiriendo que había intentado arrastrarse hacia la calle principal antes de desplomarse. Su ropa estaba rasgada. Su cabello oscuro estaba enmarañado con una humedad que bien podría haber sido lluvia, sudor o sangre. Taran enfundó su arma y se arrodilló junto a la mujer, comprobando de inmediato su pulso. Sus ojos ámbar escudriñaban constantemente su entorno con una intensidad que a veces ponía nerviosos incluso a los oficiales veteranos. Estaba ahí, débil y tenue, pero presente. La víctima seguía con vida. «Oh, señora, ¿me oye yo?» preguntó Taran con urgencia, girando suavemente la cabeza de la mujer para revisar sus vías respiratorias. «Ella está a salvo. ¿Viene ayuda?» No hubo respuesta. La mujer estaba inconsciente, respirando superficialmente, pero con regularidad. Taran pudo ver lo que parecía ser una herida de bala en su espalda, aunque era difícil evaluar la extensión exacta de la lesión sin moverla. «Despacho, he localizado a una víctima femenina, inconsciente con aparente herida de bala en la espalda», informó Taran. Su entrenamiento tomó el control mientras su mente procesaba el horror de la escena. «Está viva, pero en estado crítico. Necesito asistencia médica inmediata en la hora de Axton, entrada del callejón este». Examinó cuidadosamente a la mujer sin moverla, buscando alguna identificación. Un bolso yacía aplastado bajo su cuerpo. Su contenido estaba esparcido por el hormigón húmedo. Taran extrajo con cuidado una cartera y encontró una licencia de conducir que le encogió el corazón. Elisa Moreno, de 28 años, y guardada en un compartimento lateral de la cartera había una pequeña fotografía. «Queda 1,5 cuadras en la ruta, muchacho», murmuró Taran, más para sí misma que para su compañero. Bebió un café tibio de su termo, mirando el reloj del tablero. Un bebé que se parecía notablemente al que encontraron en el cochecito. «Estaba corriendo yo», susurró Taran. Las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. La mujer había recibido un disparo, pero en lugar de intentar esconderse o buscar ayuda, usó las fuerzas que le quedaban para asegurarse de que encontraran a su bebé con vida y a salvo. Lo puso en un lugar donde alguien pudiera encontrarlo, y luego corrió para alejarlos. Bolt permaneció alerta junto a ella. Su atención ya no estaba centrada en la víctima, sino que observaba los alrededores con la vigilancia de un siglo Tomar. Tenía las orejas hacia adelante y el cuerpo tenso, lo que sugería que quienquiera que hubiera hecho esto podría estar cerca. Taran miró hacia el callejón por el que habían venido, repasando el camino que los había traído hasta allí. La logística se aclaró. A Elisa le habían disparado en algún lugar cerca de aquí. De alguna manera había logrado llegar al cochecito y a su bebé. Lo había envuelto en su propia bufanda para abrigarlo y dejar rastro de lo sucedido. Luego, empujar el cochecito hacia la calle principal, donde alguien lo encontraría. Entonces corrió en dirección opuesta, desangrándose y agonizante, alejando a su atacante de su hijo. Fue un acto de amor desesperado. La protección final de una madre a su bebé, incluso mientras su propia vida se desvanecía. 6:04 a.m. Bosica. En 20 minutos, las calles comenzarán a llenarse de madrugadores y camiones de reparto. «Y ya tu bebé está a salvo», susurró Taran a la mujer inconsciente, presionando suavemente su mano contra el hombro de Elisa. «Hoy está a salvo. Lo hiciste todo bien». «Yo». Bolt giró de repente hacia el otro extremo del callejón, donde una escalera de incendios oxidada se aferraba precariamente a la pared de ladrillo. Escamas de pintura esparcidas por el hormigón y una mancha oscura en el último escalón sugerían que alguien había subido recientemente, posiblemente para observar la escena de abajo. «O alguien estaba observando, murmuró Taran. Un escalofrío le subió por la espalda.
La posición habría dado una vista clara de todo el callejón, perfecto para una emboscada o para confirmar un asesinato. Su radio se quebró con otra actualización. A todas las unidades, estén alertas. Tenemos un sospechoso avistado a una cuadra al sur del sitio del Axón, moviéndose rápidamente desde la dirección donde se encontraba el oficial Reese. Varias unidades respondieron a la intercepción. Taran sintió un subidón de adrenalina en el cuerpo. Entendido. Estoy cerca de esa posición. Pero por ahora, la ciudad les pertenece a ellos y al puñado de otras unidades de patrulla que mantienen la delgada línea azul entre el orden y el caos. Si regresa, estaré lista para interceptar. Apretó el hombro de Elisa una vez más, deseando poder quedarse hasta que llegaran los médicos, pero sabiendo que el sospechoso podría escabullirse si no lo perseguían de inmediato. «Espera», susurró. «Llega la ayuda». Bolt ya estaba retrocediendo por el callejón, olfateando de nuevo. Pero esta vez su postura era diferente. No seguía un rastro, sino que cazaba activamente. Se movía con la intensidad concentrada de un depredador que ha identificado a su presa. Salieron de la zona de construcción justo cuando las sirenas de otra patrulla sonaban a lo lejos. La niebla comenzaba a disiparse, mejorando la visibilidad, pero también dificultando la ocultación para quienes intentaban escapar. Bolt se quedó paralizado de repente, con la atención fija en el movimiento al otro lado de la calle. A través de la niebla que se disipaba, Taran distinguió una figura con una chaqueta oscura agazapada tras una valla metálica. Incluso desde la distancia, pudo ver el desgarro en una manga y manchas oscuras en la tela que sospechosamente parecían sangre. El hombre retrocedió hacia el callejón que acababan de dejar. Su lenguaje corporal irradiaba culpa y pánico. Cuando sus ojos se encontraron con la mirada firme de Bolt, se quedó paralizado por un instante. Entonces Taran se unió al departamento de policía de Portland hace 6 años, atraída por el deseo de marcar una verdadera diferencia en su comunidad. Bolt no esperó una orden. Años de entrenamiento e instinto lo dominaron cuando se lanzó en su persecución, silencioso y letal como un misil. Taran corrió tras ellos, activando la radio mientras sus botas golpeaban el pavimento. Y otro sospechoso huye hacia el sur pasando Oakley y la calle 12U. Informó sin aliento. Un perro policía lo persigue. El sospechoso parece tener sangre en la ropa y podría estar armado y ser peligroso. El sospechoso era rápido, pero la desesperación y el pánico lo hicieron descuidado. Se lanzó entre 2 camiones de reparto estacionados cerca de un muelle de carga, intentando romper su línea de visión, pero Bolt era más rápido e infinitamente más preciso. El pastor alemán acortaba distancias con una eficiencia matemática, acortando la distancia a cada paso. Taran podía oír la respiración agitada del sospechoso, mientras intentaba mantener la ventaja. Pero el entrenamiento y el atletismo natural de Bolt le otorgaron una ventaja insuperable. El perro se movía como mercurio líquido, esquivando obstáculos que ralentizaban a su presa. El sospechoso miró hacia atrás, un error fatal. En ese momento de distracción, Bolt cerró la brecha final. El pastor alemán saltó con una sincronización perfecta, sus poderosas mandíbulas cerrándose justo debajo del omóplato del hombre. El impacto los estrelló contra la pared de ladrillo de un muelle de carga con una fuerza desgarradora. La transición a adiestradora canina 3 años después no había sido planificada. Había estado reemplazando temporalmente a su adiestrador original cuando éste se jubiló inesperadamente. El sospechoso dejó escapar un grito ahogado de dolor y terror, intentando desesperadamente zafarse del agarre de Bolt, pero el entrenamiento del perro era impecable. Mantuvo su agarre sin causar lesiones que pusieran en peligro su vida, tal como le habían enseñado. «Por favor, dejen de resistirse», gritó Taran al llegar, arma reglamentaria desenfundada y apuntando al sospechoso. «No se mueva». El hombre se quedó inerte, ya sea por el dolor, la conmoción o simplemente por reconocer que escapar era imposible. Bolt lo mantuvo agarrado hasta que Taran dio la orden de soltarlo. «Bolt, suéltalo». El pastor alemán retrocedió de inmediato, agitado por la persecución, pero alerta y listo por si el sospechoso intentaba huir de nuevo. Sus ojos ámbar no se apartaban del rostro del hombre, atentos a cualquier señal de amenaza continua. Taran esposó al sospechoso rápidamente,
Sus manos encontraron el frío acero al palpar su chaqueta, una Glock 19, aún caliente por el uso reciente. El cargador estaba lleno, salvo por una bala que faltaba. Un disparo, dijo con gravedad, asegurando el arma como prueba. Todo empezaba a tener un terrible sentido. Obligó al sospechoso a arrodillarse, observándolo a la cara. ¿Hambre you?, preguntó. Lo que se suponía que sería una asignación de 2 semanas se había convertido en la colaboración más gratificante de su carrera. Él permaneció en silencio, mirándola con una mezcla de rabia y derrota que confirmaba sus crecientes sospechas sobre lo sucedido en ese callejón. Llegó una patrulla con neumáticos chirriantes, luces intermitentes, pero con las sirenas apagadas para no alertar a posibles cómplices. El agente que apareció reconoció de inmediato al sospechoso. «Ese es Calvin Ruiz», dijo con gravedad. Con múltiples antecedentes por agresión y violencia doméstica, se había presentado una orden de alejamiento en su contra hacía unos 2 meses. Taran apretó los dientes al comprender lo que pasaba. La víctima se llamaba Elisa Moreno. Sí, confirmó el agente. Presentó una denuncia en abril y dijo que él la había amenazado de muerte si intentaba quitarle a su bebé. El horror de la situación se cristalizó en la mente de Taran. Calvin había localizado a su exnovia y a su hijo pequeño, probablemente con la intención de arrebatárselo por la fuerza. Cuando Elisa se resistió, le disparó. Pero de alguna manera, incluso sangrando y agonizante, logró poner a salvo a su bebé antes de alejar a Calvin. ¿Es esa mujer Elisa Moreno?, preguntó Taran a Calvin directamente. Miró al suelo. Su silencio era más condenatorio que cualquier confesión. Pero no importaba. La conexión entre ellos había sido inmediata y profunda. Un equipo forense uniría todas las pruebas físicas. La sangre bajo las uñas de Elisa por defenderse. La coincidencia balística entre el arma de Calvin y la bala que la hirió. Su ADN en el asa del cochecito desde que intentó atraparla. La historia se contaría sola a través de la ciencia y las pruebas, pero Taran ya sabía cómo se había desarrollado. Elisa había corrido por esos callejones sangrando por una herida de bala, empujando su cochecito de bebé hasta llegar a la calle principal. Entonces, en lo que podría haber sido su último acto consciente, envolvió a su hijo en su propia bufanda para abrigarlo y lo dejó donde alguien lo encontrara. Después, corrió en dirección contraria, alejando a Calvin de su hijo, incluso cuando sus fuerzas flaqueaban. Fue un acto de valentía y amor inimaginables, una madre dispuesta a morir para salvar a su bebé. En la escena del crimen, el equipo forense trabajó con precisión metódica, fotografiando patrones de salpicaduras de sangre y recolectando pruebas de ADN que confirmarían lo que todos ya sabían. Elisa Moreno había luchado con todas sus fuerzas por su vida y la seguridad de su hijo. El pañuelo manchado de sangre que envolvía al bebé ya estaba siendo procesado como prueba, pero su verdadero valor no era forense, era simbólico. El último abrazo de una madre cuando ya no podía sostener a su hijo. Bolt, quien había tenido dificultades con 2 adiestradores anteriores, debido a lo que los entrenadores llamaban diplomáticamente una independencia excesiva, parecía reconocer algo en el enfoque paciente e intuitivo de Taran. Calvin Ruiz estaba esposado en la parte trasera de una patrulla, aún desesperado por hablar, incluso mientras los agentes le leían sus derechos Miranda. Su silencio no lo salvaría. Las pruebas eran abrumadoras, y su historial de violencia doméstica proporcionaba un motivo claro para lo que había hecho. Pero la verdadera historia no giraba en torno a la culpa de Calvin. Se trataba del sacrificio de Elisa y del amor inquebrantable de una madre por su hija. Terren se encontraba al borde de la escena del crimen cuando el sol finalmente atravesó la niebla matutina, proyectando una luz dorada sobre el callejón donde Elisa había dado su última batalla. Bolt permaneció a su lado, tranquilo y alerta, con su tarea cumplida, pero su vigilancia inquebrantable. «Eka lo sabía su», le dijo Taran en voz baja a su compañero, rascándose detrás de las orejas. «Desde el momento en que viste ese cochecito, supiste que alguien necesitaba ayuda. Porque no fue solo el entrenamiento de olfato ni la detección de pruebas lo que guió a Bolt a la escena. Fue algo más profundo, una comprensión intuitiva de que un niño estaba en peligro y que alguien en algún lugar luchaba para protegerlo con su último aliento. Oh, el bebé ya estaba a salvo,
bajo custodia protectora, mientras los servicios sociales buscaban familiares que pudieran cuidarlo. La sangre en su pañuelo era de su madre, no por una herida, sino por amor. Donde otros veían terquedad, ella veía a un perro que reflexionaba antes de actuar, una cualidad que había demostrado, invaluable en su trabajo conjunto, de una mujer que decidió salvar a su hijo incluso cuando salvarse a sí misma era imposible. Los paramédicos subieron a Elisa a una camilla, aún inconsciente pero estable. Los médicos creían que sobreviviría, aunque su recuperación sería larga y difícil. Al despertar, lo primero que querría saber es si su bebé está a salvo. Taran se apuntó mentalmente estar presente cuando ocurriera esa conversación, para decirle a Elisa que su sacrificio había dado resultado, que su hijo estaba vivo y sano gracias a su valentía. A medida que la escena del crimen comenzaba a decaer, Taran y Bolt regresaron a su patrulla. El turno de la mañana había terminado, pero su trabajo estaba lejos de terminar. Habría informes que presentar, pruebas que procesar y un juicio que preparar. Pero por ahora, podían sentir la satisfacción de saber que se había hecho justicia y que se había salvado la vida de un niño. ¿Listo para ir a casa, muchacho?, preguntó Taran al llegar al crucero. Bolt miró hacia atrás, al callejón donde habían encontrado a Elisa. Sus ojos ámbar reflejaban lo que parecía comprensión. Luego subió a su compartimento, se acomodó en su puesto y esperó su siguiente llamada. Habían completado su certificación con las puntuaciones más altas en la historia del programa, especializándose en detección y rastreo de narcóticos, pero fue la asombrosa capacidad de Bolt para percibir la angustia humana lo que lo distinguió de otros oficiales nuevos. Porque en algún lugar de la ciudad, alguien más podría necesitar su ayuda. Alguien más podría estar luchando para proteger a sus seres queridos. Y cuando llegue la llamada, el oficial Taran Rie y el canino Bolt estarán listos, como siempre. ¿Alguna vez has visto a un animal percibir algo que los humanos pasamos por alto? Los animales poseen instintos que a menudo parecen casi sobrenaturales, lo que les permite detectar peligros y emociones que escapan por completo a nuestra percepción. El reconocimiento inmediato de Bolt de que algo andaba fatal con ese cochecito abandonado nos recuerda que nuestros compañeros caninos a menudo comprenden el mundo de maneras que nosotros apenas podemos comprender. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar del agente Reese? ¿Habrías confiado en el instinto de tus compañeros caninos, incluso cuando la situación parecía rutinaria? El vínculo entre los adiestradores policiales y sus compañeros caninos se basa precisamente en este tipo de confianza. La disposición a seguir el ejemplo de tu pareja, incluso cuando no puedes ver lo que percibe. ¿Crees que perros de trabajo como Bolt deberían usarse con más frecuencia en casos de violencia doméstica? Su capacidad para detectar el estrés, el miedo e incluso la violencia puede brindar alertas tempranas cruciales que podrían salvar vidas. Así como los instintos de Bolt llevaron directamente al rescate de un niño y a la captura de un sospechoso peligroso. Si esta historia de valentía y sacrificio te conmueve, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna otra increíble historia canina. En 3 ocasiones distintas, había alertado sobre situaciones de violencia doméstica antes de que se hicieran llamadas, lo que condujo a intervenciones que potencialmente salvaron vidas. Potencialmente salvaron vidas. Nuestro canal se dedica a compartir estas historias extraordinarias que resaltan la extraordinaria colaboración entre los cuidadores y sus oficiales de 4 patas. Dale me gusta a este video para ayudarnos a llegar a más personas que aprecian la increíble labor de las unidades caninas de la policía y los valientes oficiales que trabajan con ellas. Compártelo con amigos y familiares que entienden que a veces los grandes héroes caminan a 4 patas. Descubre nuestras historias anteriores sobre perros que ahora aparecen en tu pantalla. Desde misiones de búsqueda y rescate que desafiaron todo pronóstico hasta trabajos de investigación que resolvieron casos que los investigadores humanos no pudieron resolver. Cada historia nos recuerda que el vínculo entre humanos y perros crea algo más que la suma de sus partes. Nos vemos pronto con otra extraordinaria historia de heroísmo canino. Recuerda, en un mundo lleno de oscuridad, a veces la luz surge de los lugares más inesperados. Guiados por la lealtad inquebrantable de un compañero que nunca se rinde ni te decepciona, Taran redujo la velocidad de la patrulla al acercarse a una farmacia Warren en la esquina de la Sexta y Morrison.
La rutina familiar de su patrulla matutina solía traer una sensación de tranquilidad y previsibilidad. Pero hoy algo se sentía diferente. No podía identificar qué exactamente, solo una sutil tensión en el aire que parecía afectar incluso a las calles vacías. Un hombre mayor con una bolsa de plástico arrugada cruzaba el paso de peatones arrastrando los pies, con la cautela de alguien cuyos huesos recuerdan cada caída. Las orejas de Bolt se movieron ligeramente mientras seguía los movimientos del peatón, pero su postura permaneció relajada. Nada inusual allí. Entonces, todo cambió. Bolt se puso de pie. No fue el ascenso gradual de un perro que se estira o ajusta su postura. En un momento estaba sentado tranquilamente, al siguiente estaba de pie, con cada músculo de su vigorosa figura tenso. Sus orejas se inclinaron hacia adelante, sus ojos ámbar fijos en algo a través del parabrisas, con una intensidad láser. La correa en la mano de Taran se soltó cuando Bolt se apretó contra la barrera, con un leve sorbo de vino en la garganta. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó Taran, llevando la patrulla a la acera. En 3 años de colaboración, había aprendido a confiar en los instintos de Bolt sin cuestionarlos. Cuando alertaba así, siempre había una razón, incluso si esta no era inmediatamente evidente para los sentidos humanos. Antes de que el coche se detuviera por completo, Bolt ya se movía. Su urgencia se transmitía por cada fibra de la correa. En cuanto Taran abrió el compartimento trasero, se lanzó con determinación, tirando de ella por la calle húmeda hacia una parada de autobús, parcialmente oculta por la persistente niebla matutina. Las botas de Taran golpearon la acera con un fuerte golpe mientras lo seguía. Su ritmo cardíaco comenzó a acelerarse ante la evidente angustia de su compañero. Años de experiencia en patrullas le habían enseñado a distinguir entre la alerta canina normal y algo más significativo. Esto era definitivamente esto último. La parada del autobús se materializó entre la niebla como algo salido de un sueño o una pesadilla. Paneles de plexiglás descoloridos, agrietados y amarillentos por el tiempo, enmarcaban una pequeña sala de espera llena de escombros arrastrados por el viento. Un anuncio roto de celulares con descuento colgaba en un ángulo extraño, ocultando parcialmente el interior del refugio. Y allí, colocado en un ángulo que sugería que había estado moviéndose momentos antes, había un cochecito, sin supervisión, silencioso, ominoso en su quietud. Bolt se detuvo de repente, plantando las patas firmemente en la acera. Todo su cuerpo se había quedado rígido. Todos sus sentidos se concentraron en el cochecito abandonado, con una intensidad que le puso los pelos de punta a Taran. No era curiosidad ni un interés superficial. Era la postura de un perro que había detectado algo significativo. «Hola», gritó Taran, y su voz resonó extrañamente en la calle amortiguada por la niebla. Observó los alrededores en busca de alguna señal del dueño del cochecito, un padre que se hubiera alejado un momento, tal vez para ir al baño o hacer una llamada. Pero las aceras estaban vacías, los negocios circundantes estaban oscuros y temblorosos. No hubo respuesta. Taran se acercó al cochecito con creciente inquietud. Su entrenamiento se reflejaba en un temor instintivo que parecía emanar de la propia escena. El cochecito era viejo, de lona verde oliva descolorida, hasta adquirir el color del musgo seco, con pequeñas ruedas que parecían haberse detenido a mitad de camino. Una manta de franela doblada cubría el asiento, ocultando lo que yacía debajo. Bolt no se había movido. Sus ojos ámbar permanecen fijos en el cochecito, la cola inmóvil, las orejas apuntando hacia adelante en perfecta quietud. Había algo casi ceremonial en su postura, como si estuviera vigilando algo preciado y frágil. «De acuerdo», murmuró Taran, más para calmarse que para comunicarse con su compañero. Soltó la correa de Bolt, pero le indicó que se mantuviera en su sitio, la señal de práctica para mantener la distancia mientras ella investigaba. Con cuidado, extendió la mano hacia la manta y levantó una esquina. Lo que vio debajo la dejó sin aliento. Un bebé de no más de 6 meses yacía acurrucado bajo la tela, con los ojos cerrados, su pequeño pecho subiendo y bajando al ritmo pausado del sueño infantil. Mejillas regordetas enrojecidas por el calor. Pequeños puños apretados cerca de un rostro angelical que pertenece a una guardería, no a un lugar abandonado en una calle de la ciudad. Pero fue el envoltorio de la niña lo que le heló las venas a Taran. La manta bajo la franela era una gruesa bufanda de lana, y estaba manchada de un marrón oscuro con lo que inconfundiblemente era sangre, no la sangre del bebé.
El niño parecía completamente ileso, respirando con normalidad y sin heridas visibles, salvo por la sangre de alguien, aún lo suficientemente húmeda como para sugerir que este abandono había ocurrido muy recientemente. El bebé se movió ligeramente al tacto, emitiendo un gemido breve y estremecedor que rompió el corazón de Taran, aunque confirmó que estaba vivo y respiraba con normalidad. No era un bebé herido. Este era un bebé sano que había sido colocado allí deliberadamente, envuelto en evidencia de violencia. Taran retrocedió, con la mano ya buscando su radio, mientras su mente reflexionaba sobre las implicaciones. Alguien había envuelto a este niño en su propia sangre y lo había dejado donde lo encontrarían. Esto no era abandono. Era un acto desesperado de protección. Despacho, aquí 2 Alfa 9U. Habló por la radio, en voz baja para evitar que el bebé se sobresaltara. Y tengo un bebé abandonado en la parada de autobús de la Sexta y Morrison. Repito, cochecito abandonado con bebé, posible escena del crimen. Solicito refuerzos y asistencia médica inmediatae. La voz profesional del despachador se quebró. Ege copia 2, Alfa 9, unidades en ruta EU. ¿Está herido el bebé? Taran miró al bebé, que se había vuelto a dormir plácidamente, ajeno al horror que su presencia insinuaba. Negativo. El bebé parece ileso, pero está envuelto en lo que parecen ser pruebas. Solicitó respuesta prioritaria. Detrás de ella, Bolt seguía inmóvil. Permanecía concentrado en el cochecito. Taran se dio cuenta de que no estaba en el bebé, sino específicamente en el pañuelo manchado de sangre que lo acunaba. Su entrenamiento y la detección de pruebas le decían algo que le revolvía el estómago. Esta sangre era fresca, y había más en algún lugar cercano. Cuando los peatones empezaron a notar la conmoción, Taran se colocó entre el cochecito y el creciente grupo de curiosos. Un adolescente sacó un teléfono para filmar, pero Taran levantó la mano con firmeza. Outa, retroceda, por favor. Los servicios médicos de emergencia están en camino. Necesito que todos mantengan la distancia de este escenario. Se arrodilló de nuevo junto a la niña, desenvolviendo con cuidado más tela para comprobar si había pasado por alto alguna herida. El examen confirmó su evaluación inicial. No había heridas visibles, ni moretones, ni signos de trauma. El niño gimió suavemente de nuevo. Un sonido sano, débil quizás por el hambre, pero no por la lesión. Este bebé había sido cuidado recientemente, alimentado, limpiado y amado. Alguien lo había protegido con su último acto consciente. Taran revisó el compartimento del cochecito con creciente urgencia. Ni bolsa de pañales, ni biberones, ni identificación, nada. Quienquiera que hubiera dejado a este niño no planeaba regresar. No dejarían nada que pudiera identificarlos, ni a ellos, ni al bebé, como si supieran que no estarían allí para reclamarlo. Despacho, tenga cuidado, informó en voz baja. El bebé parece sano, pero fue abandonado deliberadamente. La sangre en el envoltorio parece reciente. No se encontró identificación. Esto podría estar relacionado con otro incidente. Un repartidor con el uniforme arrugado se detuvo en la acera de enfrente, pálido al reconocerlo. Oficial, acabo de ver ese cochecito hace como 5 minutos. Juro que alguien lo empujaba. Me pareció raro que salieran a correr tan temprano. Taran levanta la cabeza de golpe. ¿Qué aspecto tenían? Creo que era una mujer con una chaqueta y la capucha puesta. No pude verle bien la cara, pero se movía rápido, como si huyera de algo. Fue entonces cuando Bolt levantó la nariz de repente, con las fosas nasales dilatadas mientras olfateaba el aire con renovado interés. El pastor alemán cambió su peso una vez, 2 veces, y luego giró todo su cuerpo hacia el noreste, con las orejas erguidas y alerta. Su olfato seguía trabajando, rastreando algo invisible a los sentidos humanos. «Sal», dijo Taran, eliminando el comportamiento de inmediato. Esta era su postura de rastreo, la que adoptaba al seguir un rastro de olor. Pero no ladraba ni mostraba entusiasmo. Era algo más. Algo que parecía llenarlo de propósito en lugar de alarma. Los paramédicos llegaron con urgencia, haciendo ruido con sus equipos mientras corrían hacia el cochecito. «¿Qué tenemos?», preguntó el médico jefe, poniéndose ya los guantes de látex. «Un bebé sano, de unos 6 meses, envuelto en una bufanda manchada de sangre», informó Taran concisamente.